Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Cualquier fiebre, cualquier tos es sinónimo de COVID. Desde el inicio, junto a los expertos hemos insistido en cómo se deben hacer las cosas. Todos somos hondureños y todos merecemos el buen manejo de la pandemia. Ir a buscar al virus. Gracias, Señor Jesús, porque mi prueba ha salido negativa, Padre Santo. Con determinación, hemos impulsado y liderado las estrategias para enfrentar esta pandemia. Todo el pueblo, ¡Todo el pueblo! Y gracias a esa gran labor que Dios lo ha mandado a San Antonio de Flores, licenciado, le agradeceré hoy, mañana y siempre. Es la primera ocasión que nuestros vendedores tienen este gran beneficio. Y ahora nuestra contribución es hacer las cosas como se deben hacer. Es brigada histórica y una brigada de lujo. Se realizó la antígena, doña Olga, ¿verdad? Y el resultado de ella está negativo. No hay mejor momento que una crisis como esta para sacar lo mejor de cada persona. El licenciado Melgar llamándome, alcalde, ¿cómo están? ¿Qué podemos hacer? Alcalde, va a una brigada, alcalde tiene medicamentos, a ver cómo hacemos para conseguirle. Realmente mi respeto, mi cariño. Noticieros Hoy Mismo, un compromiso con Honduras. Qué bueno saber que se informan a través de Noticieros Hoy Mismo. Iniciamos esta emisión de Noticieros Hoy Mismo, en su emisión estelar, informándoles que la Comisión Permanente de Contingencias Copeco ha decidido cambiar de alerta verde a amarilla 2 departamentos del país. Hablamos de Francisco Morazán y de Choluteca debido a las constantes lluvias que se pronostican para las próximas horas. También ha decidido la Comisión Permanente de Contingencias Copeco agregar 4 departamentos más a la alerta verde que ya estaba pues en el país. Y además de esto, suman 8 los departamentos con esta alerta por lo menos por 48 horas. Escuchemos. Hemos emitido alerta amarilla para Francisco Morazán y Choluteca, ya que hay mucha saturación en el Distrito Central, en las periferias del Distrito Central, y el río Choluteca se ha incrementado significativamente. En función de esto, pasamos a alerta amarilla estos 2 departamentos. Anexamos a la alerta verde existente los departamentos de Gracias a Dios, Comayagua, el departamento de Intibucay y La Paz. Y se mantienen siempre bajo este mecanismo de alerta La Paz, Valle, El Paraíso y Olancho. Esto nos permite decirles de que el pronóstico donde se podrán mantener las lluvias por 48 horas más, hay que vigilar el incremento del caudal del río Choluteca. Esta alerta amarilla significa, según la Comisión Permanente de Contingencias Copeco, que se podrán ya realizar algunas evacuaciones debido a la saturación de los suelos que puede provocar un riesgo precisamente para todas las personas que se encuentran en zonas de alto riesgo, tanto en la capital como también en Choluteca, tomando en cuenta que se anuncia también el crecimiento o la crecida del cauce del río Choluteca. Con esta información nos vamos hasta Gracias, Lempira, con mi compañero Carlos Sorto. Qué gusto saludarle, muy buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. Buenas noches, Honduras. Buenas noches, teleaudiencia de los noticieros Hoy Mismo. Incidencias informativas de las últimas horas que trascienden desde el departamento del Lempira. Bueno, hoy las autoridades representantes de la Organización Panamericana de la Salud se han reunido con las autoridades sanitarias de este departamento para medir los indicadores en cuanto al avance de la pandemia del COVID-19 en los 28 municipios del departamento del Lempira. El objetivo lo expone a continuación la doctora Ana Gabriela Ramírez, representante de la OPS. Pues el objetivo de esta jornada de trabajo que tenemos con la región sanitaria del Lempira es el establecimiento de indicadores epidemiológicos para lo que es implementar una sala de situación en esta región sanitaria. Es una reunión con el Comité Local Interinstitucional, liderado por supuesto por las autoridades a nivel local. La Secretaría de Salud va a presentar sus estadísticas, sus indicadores epidemiológicos que puedan servir para la toma de decisiones a nivel local.
Muy bien, ahí presenciamos las declaraciones de la representante de la Organización Panamericana de la Salud. Los informes que presentaron las autoridades sanitarias en esta región del departamento del Empira establecen que el municipio de Gracias resalta entre los 28 que integran este departamento como el más afectado, es decir, con más casos por la pandemia del COVID-19. Desde Gracias, el Empira es mi contacto a esta hora y las informaciones continúan desde San Pedro Sula con nuestro compañero Jason Maldonado. Buenas noches, adelante, compañero. Honduras Unida es presentada por Camosa. Llegaron a Honduras los mejores aliados para sus proyectos. Los camiones UD, versátiles, cómodos y listos para trabajar. Muchísimas gracias a nuestro compañero Carlos Sorto. Y aquí en la zona norte del país, una joven universitaria, futura odontóloga, debido a la pandemia del COVID-19 no se quedó de brazos cruzados y emprendió su propio negocio, la venta de test medicinales, y es por eso que vemos los detalles a continuación con nuestro compañero Orlin Martínez. El espíritu emprendedor de Kimberly Zavala lo trae desde niña. Sin embargo, optó por estudiar odontología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero desde la pandemia decidió trabajar desde casa poniendo a la venta té de diferentes sabores para el cuidado de la salud. Decidí tener esta iniciativa de traer lo que eran tés medicinales para ayudarnos con todo lo que es el sistema inmunológico, las personas que tienen problemas con el azúcar en la sangre, personas que padecen bastante de resfriados. Con este cambio de clima, pues la gente va a estar padeciendo de resfriados y pueden pensar de que, tengo COVID. Entonces, más que todo, estos té ayudan también para relajarse, para la ansiedad. El apoyo familiar es bastión importante para que la joven esté a punto de conseguir el objetivo de convertirse en odontóloga a falta de 3 periodos. Hemos estado apoyándola en todo lo que ella ha tratado de hacer. Con mi esposo, con sus 2 hermanas, la hemos estado apoyando, aportamos ideas. Somos una familia muy unida, gracias al Señor. Dharma HN es la página de Facebook donde pueden hacer los pedidos, pero también está el número 3395-3404, cuyos envíos cubren las principales ciudades de Honduras. Orlin Martínez, Noticieros, hoy mismo. Con sus test medicinales, Kimberly Zavala es nuestra emprendedora de hoy. A continuación, nos vamos a una pausa comercial. Honduras Unida fue presentada por Camosa. Llegaron a Honduras los mejores aliados para sus proyectos. Los camiones UD, versátiles, cómodos y listos para trabajar. El presidente Juan Orlando Hernández envió un mensaje de paz y prosperidad para Israel durante su participación virtual en el desayuno Oración por Jerusalén, evento que reúne a líderes judíos y cristianos de todo el mundo. Let today be a day in which we join in unison, pleading to God to all attacks against Israel and Jews around the world end. Let's pray for the prosperity, continued development, peace and tranquility of Jerusalem. El mandatario hondureño también se refirió al fortalecimiento en los lazos de cooperación y comercio entre Honduras e Israel. This year, on August 20th, Israel opened its Trade and Cooperation Office in our capital, Tegucigalpa, an important symbol and reality that bonds of cooperations, friendship, and reciprocal support between our nations and our people are stronger than ever. El presidente Hernández también mencionó que Honduras es uno de los 3 países en el mundo con una misión diplomática oficial en Israel y anunció que antes que finalice este año, Israel abrirá su embajada en Tegucigalpa y Honduras moverá su embajada a Jerusalén, capital de esa nación, algo que lo hace sentirse honrado y bendecido. El evento Desayuno de Oración por Jerusalén se lleva a cabo del 20 al 22 de este mes. Es un movimiento de oración que existe para reunir líderes gubernamentales y personajes claves para pedir por la paz de Jerusalén y la prosperidad. La noticia positiva es presentada por Claro Empresas. El mundo está cambiando y también su forma de trabajar. Por eso le ofrecemos servicios digitales y los mejores planes corporativos.
Muy buenas noches a todo el pueblo hondureño. Les saludamos desde la ciudad de Las Colinas, Damlí, y es que el comandante general del Benemérito Cuerpo de Bomberos, José Manuel Zelaya, sostuvo una importante reunión con la alcaldesa municipal del Paraíso para poder determinar lo que será el proyecto de la construcción de una estación de bomberos en el municipio del Paraíso, una necesidad muy sentida por parte de la población desde hace más de 10 años. Veamos. La conversación con la alcaldesa Ligia Laínez fue para tocar el tema de la construcción de la estación del Cuerpo de Bomberos en la ciudad. Ya se le entregaron los planos para que sea ella quien tome decisión ahí en el presupuesto de lo que se va a invertir en dicha estación. También eso tardó por un proceso legal donde la documentación tuvo que pasar a nombre del Cuerpo de Bomberos. Gracias a Dios ya tenemos ya legalmente, el predio pertenece al Cuerpo de Bomberos de Honduras. Es así que también se aprovechó para entregarle el proyecto de la maqueta a la alcaldesa Ligia Laínez para que ella determine el presupuesto de la construcción y la parte ya de recurso humano y también de lo que es el equipamiento correrá por parte del Cuerpo de Bomberos. Enviamos y trasladamos micrófonos a nuestro compañero Jason Maldonado hasta San Pedro Sula. Buenas noches. La noticia positiva fue presentada por Claro Empresas. El mundo está cambiando y también su forma de trabajar. Le ofrecemos las herramientas de transformación digital que su empresa necesita. Muchísimas gracias, televidentes de Noticiero Soy Mismo, y en este momento me acompaña el ingeniero Yussi Zelaya, quien es el director de control de energía de la empresa Energía Honduras. Esto debido a que hay pérdidas millonarias, producto del robo, y se comenzará a judicializar todas estas empresas y asimismo a los propietarios de residencias que no hacen efectivo el pago. Ingeniero, para que nos dé más detalles, ¿en qué consiste este nuevo plan frontal contra el fraude de energía? Hemos hecho hoy un conversatorio interinstitucional con todas aquellas instituciones encargadas de judicializar de manera penal la defraudación de energía. Entonces es la primera piedra para cometer estas acciones que son imprescindibles para poder disminuir este cáncer terminal que representa el robo de energía en Honduras. Son pérdidas millonarias. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 19 millones de lempiras todos los días. Todos los días. Ayer fueron 19 millones, antier también, hoy también, mañana también. Mientras no hagamos acciones efectivas, que sin duda tienen que ser acciones ejemplificantes, que hagan cambiar a las personas su pensamiento y que entiendan que robar energía no es ser vivo ni ser listo, sino que robar energía es ser un delincuente, porque robar energía es cometer un delito. ¿Cuáles son los procesos que se van a llevar a cabo contra las personas que están robando energía? Sí, empieza primero por una denuncia, luego se llega al lugar. La mayoría de las personas se encuentran en flagrancia porque están robando en ese momento energía a través de una línea directa o a través de una manipulación del medidor o a través de transformadores ilegales, que hemos encontrado también muchísimas empresas grandes con transformadores ilegales. Entonces, en ese momento se hace una captura porque hay flagrancia. Se conforma todo el expediente y se pasa al Ministerio Público, quien hace la acusación, llega al Poder Judicial y así sucesivamente. ¿Van a haber personas detenidas entonces referente a eso? Sí, claro, porque es un delito como cualquier otro. O sea, si a una persona le encuentran robándose, no sé, un objeto de valor, es detenida en ese momento. Pues igual, hay personas que ahorita están robando energía eléctrica y también deben de ser detenidas porque es un delito el robo de energía. ¿Quiere decir que cada hora que pasa son al menos 800.000 lempiras en pérdida? Sí, has hecho bien el cálculo, sabes que soy un buen matemático y sí, son lamentablemente 800.000. Es el robo más grande que se comete todos los días en este país. No hay un robo como este y es el único robo, creo yo, que no tiene ni un solo preso todavía. Muchísimas gracias. Muy amable al ingeniero Yussi Zelaya, quien es el director de control de energía de la empresa Energía Honduras. Con esta importante información, seguimos con más noticias. El precio de los combustibles es presentado por Didemo. Marca tu historia con una moto Honda. Didemo, distribuidor exclusivo de la marca número 1 en el mundo. El precio de los combustibles en Tegucigalpa: gasolina super 21.66 lempiras, gasolina regular 19.88 lempiras, diésel 16.35 lempiras, queroseno 11.20 lempiras,
gas vehicular 38.49 lempiras, gas LPG 236.31 lempiras. El precio de los combustibles en San Pedro Sula: gasolina super 21.18 lempiras, gasolina regular 19.39 lempiras, diésel 15.85 lempiras, queroseno 10.71 lempiras, gas vehicular 34.90 lempiras, gas LPG 215.16 lempiras. El precio de los combustibles fue presentado por Didemo. Marca tu historia con una moto Honda. Didemo, distribuidor exclusivo de la marca número 1 en el mundo. Buenas noches. Aquí en Choluteca, pues a partir de la 1 de la tarde comenzó las lluvias, quiero decirles, bastante copiosas y con tormentas eléctricas. Pues esto, pues de alguna manera ha preocupado porque los principales bulevares y las calles pues han resultado inundadas. Pero vamos en materia a nuestra información, y es que hoy los empleados de salud se plantaron frente al Hospital del Sur en protesta porque hay amenazas de la privatización y acusan precisamente a Fundesur, que es parte de los camaroneros, que podría entrar a coordinar este trabajo. Así lo manifiestan. Y que no se entiende cómo en una pandemia mundial, se ponen a hacer este tipo de cosas, de amenazar con llevar la salud pública y hacerla privada. Palma y Auditorio Nacional, este es el método que usan para poder entrar y privatizar. Así pasó también con el ARSA. El ARSA antes era lo que era regulación sanitaria, se lo quitaron a salud y ahora lo tiene un ente desconcentrado. Ya no es potestad de salud, y salud debe de llevar el reglamento de todo lo que se alimenta a las personas, los medicamentos que se aprueban y una serie de cosas que tiene que ver con nuestra salud del pueblo. Entonces le pedimos al pueblo hondureño. Bien, esto es lo que ha manifestado Marlon Sandoval, que están preocupados porque si se privatiza, pues ya que sienten pasos de animal grande aquí en Choluteca, y que ya se tiene el primer hospital, que es el de San Lorenzo, que ha sido descentralizado, pues no se sabe cuál será el destino en los próximos meses del Hospital del Sur. Continuamos con más información, pasamos precisamente desde Choluteca con más información aquí en Hoy Mismo. Las noticias cortas son presentadas por la Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. El Cuerpo de Bomberos reportó que debido a las fuertes lluvias que se registran en las últimas horas en Tegucigalpa, 25 familias fueron evacuadas en la colonia Kennedy, mientras que en la colonia Alameda se registraron inundaciones y la falla del barrio El Reparto se activó. En las últimas horas se reportó la muerte de 6 personas sospechosas de COVID-19, 3 en el Hospital Escuela y 3 en el Instituto Cardiopulmonar El Tórax. Más de 400 médicos internos del Hospital Escuela protestaron hoy solicitando el reintegro a sus labores en sus centros asistenciales, al que no asisten desde el inicio de la pandemia. La Dirección Policial de Investigación Criminal capturó en San Lorenzo, departamento de Valle, a un hombre a quien se le señala de violar a su propia hija desde que tenía 9 años de edad. La menor, que actualmente tiene 13 años, interpuso la denuncia. Jackie Redondo, Noticieros Hoy Mismo. Las noticias cortas fueron presentadas por la Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. Gracias, amables televidentes de Noticieros Hoy Mismo, y noticias positivas para los pequeños microempresarios. Y es que un acuerdo entre el gobierno y la banca generará diferentes beneficios a los MIPYMES de la zona del Atlántico del país. Escuchemos. La sección económica es presentada por Banco Atlántida, retiro sin tarjeta, la nueva forma de enviar dinero desde la computadora o el celular y retirar el efectivo sin tarjeta de débito. Como representante de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida, pues tenemos esperanza, ¿verdad?, en ese tema. Se ha aprobado esos esquemas bancarios en el cual significa que va a haber mayor apertura, mayor tiempo para poder pagar una deuda. Tienen que bajar el tema de los intereses, y bueno, eso es bien importante en este momento. Acordémonos que para la Ceiba
el 78% más o menos aproximadamente somos MIPYMES, en el cual eso viene a dar un impacto bastante fuerte y esperanzador. Con esta importante información desde la ciudad Puerto de la Ceiba, vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más información a través de Noticieros Hoy Mismo. La sección económica fue presentada por Banco Atlántida. Envía dinero a tu familia o amigos para que lo retiren en un ATM o multi-ATM Atlántida sin necesidad de tarjeta de débito. Estás viendo Hoy Mismo gracias a Farmacias Simán. Cero complicaciones con farmaciasimán.com. Llevamos tu pedido a la puerta de tu casa. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Ficosa. Ahorra con la cuenta Disfruta Más de Ficosa, la única cuenta de ahorros que te da la mejor tasa del mercado y acumula puntos. Médicos en San Pedro Sula y Tegucigalpa rinden homenaje a colegas fallecidos por COVID-19. Estamos dolidos por la muerte del doctor Enamorado, un brillante intensivista que dio honor no solo a Semesa, sino que a Honduras. A un 80% de su capacidad está la unidad de cuidados intensivos del tórax y la mayoría de pacientes son del interior del país. Todos los pacientes que vienen de los diferentes lugares del país vienen en estado crítico, directo a cuidados intensivos. 5.700 son los muertos por COVID-19 en el país, según representantes de funerarias. De ayer nosotros teníamos 5.700 personas fallecidas, ¿verdad?, por el protocolo de COVID. Nosotros tenemos en la plataforma de WhatsApp 80 funerarias agremiadas. Copeco eleva alerta amarilla para Francisco Morazán y Choluteca y extiende alerta verde para 8 departamentos por lluvias. Esta noche en Porque Nos Importa, el legado de amor y vida que deja Sor María Rosa en el país. Para hacer esa imagen buena de Dios tenemos que representarlo con los que encontramos, con los que topamos, con los que vivimos y con los que nos codeamos cada día, no importa quién es. Los titulares fueron presentados por Ficosa. Ahorra con la cuenta Disfruta Más de Ficosa, la única cuenta de ahorros que te da la mejor tasa del mercado y acumula puntos. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. Esta noche, aquí en el noticiero, no se lo pierda, como todos los jueves. Ha concluido ayer miércoles la semana 32 con COVID-19 en Honduras. Como todos los jueves, el doctor Omar Videa, consultor, analista de Noticieros Hoy Mismo, sobre el COVID-19, por supuesto, nos va a presentar esto. El COVID, como en sus mejores tiempos, así ha titulado hoy el doctor Omar Videa, su informe de ya 32 semanas con COVID-19 en el país. ¿Qué nos ha dejado esta última semana? Pues aquí están los hallazgos de la semana 32 con COVID-19 en Honduras. COVID-19 como en sus mejores tiempos. Más adelante aquí en el noticiero, no se lo pierda. Una emotiva despedida recibió hoy el médico internista, intensivista, el doctor Luis Enamorado. Falleció ayer por COVID-19. Fue despedido con todos los honores, con tremendo y profundo sentimiento de tristeza, de nostalgia, de indignación también por todo lo que está pasando, sobre todo con el gremio médico, que ha sido tan, pero tan golpeado en medio de esta pandemia. Estos son los detalles a continuación. Esta es la noticia del día. Con rosas y globos blancos, los aplausos y el llanto de sus seres queridos, así fue la emotiva despedida del médico intensivista Luis Antonio Enamorado, quien murió ayer en la unidad de cuidados intensivos de un centro médico privado en San Pedro Sula. Estamos viviendo una tragedia. Estamos dolidos por la muerte del doctor Enamorado, un brillante intensivista que dio honor no solo a Semesa, sino que a Honduras. Y obviamente que hace un llamado a la población hondureña de que se cuide. Hay que cumplir las medidas de distanciamiento social, las medidas de precaución, de cuidado. Y ahora que la gente anda en la calle, no volver a lo que hacíamos antes, las malas costumbres, los hacinamientos, hacer reuniones innecesarias, actividades innecesarias. Nos da mucho pesar porque este virus está diseñado para matar gente frágil. Y la gente frágil es la gente que tiene hipertensión, que tiene obesidad, que tiene diabetes, que tiene hígado graso, que tiene enfermedades, condiciones preexistentes, sobre todo las cardiovasculares. 25% de los pacientes que fallecen de COVID tienen una dolencia cardiovascular.
una pancarta sostenida por sus seres queridos, con una dedicatoria a un gran ser humano quien se ganó el carisma de la población por su lucha contra el COVID-19. Juntos podemos combatir esta pandemia. Una excelente persona, un excelente ser humano, un excelente médico que atendía pacientes por vocación que él tenía. Él era fiel con todas las personas que lo conocían y los que lo rodeaban. A principios de la pandemia, el doctor Luis Enamorado enfermó de COVID-19, se recuperó y siguió trabajando en la primera línea de batalla, volviendo a recaer el pasado 27 de septiembre y ayer lamentablemente se convirtió en la estadística número 48 de galenos fallecidos en lo que va de la pandemia. Hemos perdido un buen elemento porque todos los médicos son buenos, pues, pero él era una persona muy especial, su humildad, ¿verdad? Su carisma, su entrega, su dedicación, que fue lo que al final pues lo llevó a esto, ¿ves? Salvó tantas vidas y bueno, ahora le tocó a él, ¿verdad? Fallecer, pues lo lamentamos nada más, ¿verdad? Y sí, deja un gran vacío en el grupo de los médicos y en el hospital, sobre todo, ¿verdad? Porque todos lo queríamos porque era una persona excepcional. En Caravana, el cuerpo del doctor Luis Antonio Enamorado fue trasladado a varios centros médicos privados y los hospitales públicos, donde salvó muchas vidas y fue despedido por sus compañeros para luego ser sepultado esta tarde en medio de un mar de aplausos en el cementerio Jardines del Recuerdo, en San Pedro Sula. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. También aquí en la capital, el Colegio Médico de Honduras realizó un homenaje hoy para todos los médicos, personal de salud que ha fallecido en esta pandemia. Cada miembro de la Junta Directiva del Colegio Médico encendió una antorcha. Luego se reveló una estatua donde revela la forma en que los galenos laboran sin los instrumentos necesarios para atender a los pacientes y un jardín con las imágenes de cada uno de los médicos que han fallecido por el COVID-19. Desafortunadamente y muy dolorosamente no es definitivo, porque en ese jardín que tenemos ahí de fotografías de nuestros colegas que han fallecido, el último, el día de ayer, nosotros sabemos que muchas fotografías más se van a agregar. No sabemos si la fotografía de uno de nosotros va a estar ahí. Cada arbolito de esos que estamos plantando representa a un colega que dio la vida por el pueblo de Honduras. Y hasta este momento nosotros no sabemos cuántas fotografías de esas y cuántos arbolitos vamos a tener que sembrar. Ahí va a estar el bosque de la vida de Honduras, de cuando tan pocos hondureños formados en la medicina hicieron tanto por millones. Hicieron un llamado por la vida, hicieron un llamado a la población, pero desafortunadamente como médicos sentimos que ni la población ni el gobierno nos está escuchando. Durante la pandemia son 48 los médicos que han fallecido por COVID-19 a nivel nacional. Sus autoridades responsabilizan al gobierno porque aseguran que los enviaron a una guerra sin armas. Es triste porque ellos saben lo que hacen. Por eso le digo ahorita, perdón, Señor, no los perdones, porque ellos bien saben lo que hacen. Nosotros creemos que existe un Dios no religioso, no un Dios de los que ellos andan alrededor y que llaman, que Dios los bendiga. Fariseos les puedo decir. En el evento, los médicos colocaron unas sillas con los nombres de los funcionarios que están manejando la pandemia del COVID-19, como un rechazo, según ellos, ante tanta inoperancia. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. Esta fue la noticia del día. Bueno, la situación de los hospitales sigue en aumento. Lentamente, pero sigue en aumento. Me refiero a los pacientes en sala COVID, pero no solo en sala COVID, más aún en sala de unidad de cuidados intensivos de COVID. Por ejemplo, la directora del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el tórax, que ve los graves, de los más graves por COVID-19, y donde aquí al tórax, según nos dice la doctora Nora Maradiaga, directora de ese hospital, llegan no solo de Tegucigalpa, llegan prácticamente de todo el país. Pues ha dicho hoy que la unidad de cuidados intensivos del tórax está a un 80% de su ocupación. Óigalo bien, a un 80% de su ocupación. Hoy jueves. Pero ayer estaba 100%. ¿Y sabe por qué pasó de 100% ayer a 80% hoy? Porque los pacientes se murieron. Así de sencillo. Estos son los detalles.
La mayoría de ingresos son procedentes de Danlí, Juticalpa, Catacamas, La Esperanza y Gracias Lempira. Ayer nos encontrábamos a un 100% de ocupación de la unidad de cuidados intensivos y tenemos otra sala que es para sistema de alto flujo que está ocupada en un 75%, que también están los pacientes críticos, aunque las otras salas estén con un porcentaje de ocupación del 28%, pero eso a nosotros nos preocupa porque todos los pacientes que vienen de los diferentes lugares del país vienen en estado crítico, directo a cuidados intensivos. En opinión de expertos, en los hospitales regionales no se han tomado las decisiones correctas y por eso los pacientes están llegando graves a la capital. Lo que vamos a tener en pocos días o en unas semanas es que los hospitales nacionales como CERE, el Instituto Cardiopulmonar, el Hospital Escuela, el Hospital Mario Catarino Rivas, el Leonardo Martínez, podrían verse sobrepasados en su capacidad debido a que la gente va a estar viniendo de sus lugares de origen a estas dos grandes ciudades en busca de una atención médica, ya que en sus lugares de origen no han podido contener el avance de la epidemia. Autoridades del Hospital El Tórax detallaron que los pacientes están llegando hasta con 20 días después de haber iniciado a padecer el COVID-19. Vienen con un compromiso pulmonar que va arriba del 75%. Y tal vez ya tienen 20 días de tener la enfermedad. Ya pasaron ese periodo de ventana donde se le hace más fácil al personal médico salvar esa vida. Por lo tanto, el médico tiene que ser muy cuidadoso cuando decide trasladar un paciente hacia nuestro instituto. Porque ¿qué sentido tiene trasladar un anciano de 82 años que ya tiene compromiso de un 100% de sus pulmoncitos? ¿A qué va a venir? ¿A morir? Cuando un paciente ingresa a una unidad de cuidados intensivos para ser tratado con ventilación mecánica, los índices de mortalidad superan el 97%. Olman Uclés, Noticieros, hoy mismo. Las muertes que reporta Sinajer día a día por COVID-19 se quedan cortas. No son tales que 2.500, que 2.600, no. ¿Sabe? Los representantes de las funerarias hondureñas, de la Asociación de Funerarias Hondureñas, han dicho que el número más cercano a la realidad es el doble de lo que nos está reportando Sinajer de fallecidos confirmados por COVID o sospechosos por COVID-19. Esta es la información. Para el día de hoy, 21 de octubre del 2020, lamentamos sumar 2.596 fallecidos. Esa es la cifra de muertes por COVID-19 a nivel nacional que hasta anoche reportó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, un dato que contrasta por mucho con el reporte que maneja la Asociación de Industrias Funerarias de Honduras. Hasta el día de ayer nosotros teníamos 5.700 personas fallecidas, ¿verdad?, por el protocolo de COVID. Nosotros tenemos en la plataforma de WhatsApp 80 funerarias agremiadas, de hecho son más de 400 a nivel nacional y creemos que el gobierno debe de prestar atención. Nosotros pues hemos buscado todo tipo de acercamiento, ha sido imposible. El llamado en este momento es para los CODEN a nivel nacional, para que ellos tomen las medidas, ejerzan un poco más de presión también en lo que está sucediendo, en lo que son los cementerios. Cuando van a hacer un sepelio, verdaderamente demasiadas personas asisten. El protocolo dice que solo tienen que asistir no máximo de 30 personas. Datos exclusivos de las funerarias, cuando la cifra se acercaba a los 5.500 decesos, exponen a Cortés como el departamento con más muertes hasta ese entonces, 1.400 para ser exactos, seguido de Francisco Morazán con 1.325, Lloro con 415 y Choluteca 280. Las funerarias tienen su base porque ellos venden los féretros. Y llenan los familiares llenan una ficha, que por qué murió, pues por COVID, entonces tienen una casuística que es el doble y es la más cercana de esta información, porque hay muchos que mueren en las zonas postergadas y no son computados. Así que yo considero que creo que este dato de la asociación es mucho más cercana a la verdad.
Alvarado también dijo que el caos que existe entre la información gubernamental y la de otras instituciones genera preocupación y dudas en los hondureños. El mapa de los decesos por COVID-19 de las funerarias registra un incremento de muerte en los últimos 2 meses en Olancho, El Paraíso, Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque y La Paz. En ese contexto, la cifra que manejan las funerarias podría ser mayor debido a que no tienen datos de fallecidos por el virus en los departamentos de Intibucá, Gracias a Dios e Islas de la Bahía. Marlon Reyes, Noticiero Hoy Mismo. Con los datos de esos otros departamentos donde no hay representación de la Sociedad de Funerarias de Honduras, fácil si llega a más de 6,000 fallecidos. Fácil si llega a más de 6,000 fallecidos. Otro tema, desproporcional, injusto, indignante, el salario de los interventores de Inves. ¿Por qué? Porque cualquiera puede decir, mire, en todos los países hay desigualdad en los salarios. Sí, en efecto. 3 interventores sustituyen a un director. El director anterior ganaba 225,000 y fracción. Hoy estos ganan entre los 3 600,000. Y usted ve los salarios también de los otros empleados de Invest. Aquí un director de hospital no le gana más de 50,000 lempiras si es que tiene plaza y también sumándole el tema de la antigüedad. Un director regional de salud. Y estoy hablando del personal que está ahí en primera fila. Mucho otro que ha sido nombrado como jefe o como coordinador y no le revisaron el salario, no le ajustaron el salario, no le aumentaron el salario. Otros no les pagan horas extras. Otros que están en la primera fila, por ejemplo los de la brigada, los muchachos ganan 25, 26,000 lempiras, luego las deducciones. Que están casa por casa, ahí, arriesgando, exponiendo todos los días. Y mucha gente dice, ¿pero por qué se cuestiona? Pues por eso. Porque se pide sacrificios a la empresa privada, pero aquí no hay sacrificios. Se pide sacrificios allá, pero no nos sacrificamos acá. Y de más está decir cuál ha sido el resultado de la gestión de Inves en esta pandemia. No es invento nuestro. Por algo el Ministerio Público tiene 22 líneas de investigación de denuncias de irregularidades. Estos son los detalles. Bueno, pues imagínense un salario que fuera mejor para nosotros, ¿verdad? Ya que nosotros estamos 24/7. Así opina Keila Navarro, una empleada de Protección Civil de Copeco que apenas percibe 4,500 lempiras mensuales por un trabajo arriesgado. No, obviamente, ¿verdad? Imagínese, pago de alquiler, luz, agua, comida, escuela, o sea, no. Cuestiona el salario de 207,000 lempiras mensuales que percibe cada uno de los 3 interventores de Invest, mientras que la directora del Hospital del Tórax apenas gana 60,000 lempiras, un médico intensivista 36,000 lempiras, los médicos de las brigadas casa por casa 29,000 lempiras, una licenciada en enfermería en unidad de cuidados intensivos 28,000 lempiras, una auxiliar de enfermería 15,800 lempiras y un empleado de protección civil entre 4,500 y 7,000 lempiras. Pues fíjese que es lamentable lo que está pasando, porque nuestro personal sanitario está poniendo el pecho, como usted lo mencionó, para salvar vidas, mientras otros están tranquilamente en un sillón solo dando tal vez directrices, ¿verdad? En ocasiones dando directrices y en otras no. Aunque labora en el Seguro Social y su salario no depende de la Secretaría de Salud, este intensivista afirma que sus colegas ganan los mismos 36,000 lempiras y cuestiona la política salarial del Estado. Obviamente este es un problema ya crónico, ¿no? Los salarios nunca han estado, especialmente para los médicos, nunca han estado acorde al riesgo laboral que los médicos tienen, incluso mucho antes de cualquier pandemia. Actualmente, con la pandemia, los médicos especialistas, que son los que atienden directamente a los pacientes de COVID, los intensivistas, los internistas, pues obviamente no están ganando un salario que permita una seguridad económica, por llamarlo de alguna manera. Con 30 años de servicio y con experiencia en unidad de cuidados intensivos, la licenciada en enfermería Natalia Chavarría se considera muy mal pagada. Pero el salario base es 22,555 y principalmente las que están en la línea frente del COVID, no se les está pagando el salario base. ¿Cuánto se les está pagando? Depende, 16,000, 20,000, 18,000
Están jugando con la dignidad de las colegas de las enfermeras profesionales. El personal de las brigadas casa por casa dice que su salario no es acorde al riesgo profesional, mientras los cargos políticos se despachan con la cuchara grande. Pues realmente usted sabe que el riesgo es superior a cualquier salario que nos puedan ofrecer, ¿verdad? Si hablamos en cuanto a nosotros, a nuestras familias, a las personas que nos rodean y las que nosotros necesitamos rodear, pues entonces, por decirlo así, nada sería justo. En cuanto a los salarios de las demás personas, se podrían hacer reajustes, claramente está, no se ocupa un título universitario para entender esas cosas, pero así están las cosas por el momento y servir al pueblo es la misión principal. Es la necesidad la que obliga a muchos trabajadores de primera línea contra el COVID-19 a aceptar la paga que les ofrece el gobierno. Soy madre soltera, tengo 2 niños y entonces no es un salario, pero como le digo, peor es no tener nada porque hay gente que ha quedado ahorita despedida y gracias a Dios, pues nosotros como sea tenemos este trabajito. Aparte del monto excesivo, el salario de la Junta Interventora de Inves se cuestiona porque los puestos se crearon en plena crisis por la pandemia COVID-19. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. Tremenda polémica por el nombramiento de Max González, ex cantante de reggaetón. Es el nuevo titular de la Comisión Permanente de Contingencias, Copeco. Por eso quiero ver a los catrachos brincar, todo el mundo brinca. Dejó el escenario y el micrófono para incursionar en el mundo de la política. En plena pandemia, el gobierno cambia timón en la Comisión Permanente de Contingencias Copeco, institución que maneja gran parte de presupuesto para diversas atenciones. Hoy es liderada por el ex reggaetonero Max González, mejor conocido como El Quila, quien tiene un técnico en prevención de violencia. Yo quedé muda y para que yo quede muda pues es sumamente difícil. No me he caracterizado nunca por ser una mujer que se queda callada, pero definitivamente pues no hay palabras. Este país es un circo. O sea, ya los dieron pan y circo. Ya ahorita van a dar el pan, ya van a poner lo que es el circo de la Semana Morazónica y ahora van a poner los payasos. El presidente del Colegio de Periodistas reaccionó. Yo quiero ser muy claro en esto, no se pretende demeritar ni no reconocer posiblemente las competencias o los grados académicos que el nuevo director de Copeco tenga, pero insisto, ahí no deben de nombrarse funcionarios por competencias o más bien por cuestiones eminentemente políticas. El diputado Jorge Calix considera que el gobierno está improvisando. Y Copeco es una de las puntas de lanza para poder enfrentar el COVID-19. Así que es una lástima que este gobierno siga haciendo cosas de manera improvisada, que siga poniendo personas en cargos sin evaluar capacidades. Es realmente vergonzoso. Las autoridades reaccionaron. La única improvisación que realmente existe es dar declaraciones sin saber, es juzgar y discriminar a una persona sin saber y lo considero realmente un irrespeto. Puedo decir que conozco personalmente a Max y me siento sumamente orgullosa de saber que tenemos un profesional de esa talla liderando una institución tan importante como Copeco. Para quienes no lo saben, Max ha estado al frente de toda la construcción de los parques para una vida mejor. Estamos hablando de más de 100 parques a nivel nacional. En la cuenta de Twitter de Copeco destacaron: venimos a aportar para trabajar conjuntamente en favor a la población vulnerable. Fue el mensaje que el ministro comisionado nacional de Copeco, Max González, enfatizó. En lo que va del año, Copeco ha tenido 3 titulares: Gabriel Rubí, Carlos Cordero y actualmente Max González. Jackie Redondo, Noticieros, Hoy Mismo. COVID-19 como en sus mejores tiempos. Es el informe de esta noche de la semana 32 del doctor Omar Videa. Vamos a un corte comercial, no se lo pierda cuando regresemos. El precio del dólar y el euro son presentados por Tigo Money, donde puedo realizar mis transacciones de manera rápida y segura desde mi celular. Es más sencillo con Tigo Money. El precio del dólar, Honduras. Compra 24.36 lempiras, venta 24.53 lempiras, Costa Rica 598 colones, Nicaragua 34.27 córdobas, Guatemala 7.58 quetzales, El Salvador $1, Panamá $1. El precio del euro, Honduras.
compra 27.41 lempiras, venta 30.18 lempiras, Costa Rica 697.25 colones, Nicaragua 38.92 córdobas, Guatemala 8.11 quetzales, El Salvador 1.17 dólar, Panamá 1.17 dólar. El precio del dólar y el euro fueron presentados por Tigo Money, donde puedo realizar mis transacciones de manera rápida y segura desde mi celular. Es más sencillo con Tigo Money. Doctor, muchas gracias por acompañarnos como todos los jueves. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Estamos aquí para analizar lo que nos ha dejado la semana número 32 con COVID-19. Rapidito, ¿por qué titula usted COVID-19 como en sus mejores tiempos? Porque vamos a analizar la semana 32, que es la quinta semana con el número mayor de casos en lo que ha sido la pandemia de estos 7 meses y medio. Vamos a ver, comenzamos en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Sí. El 11 de octubre cumplimos 7 meses, ya vamos bien sobre 8 meses. Correcto. El 11 de noviembre. Correcto. Y en estos 7 meses y medio, esta que acaba de concluir, ayer miércoles. La quinta semana con el mayor número de casos. Hacía 7 semanas, o sea, hacía 2 meses que no teníamos una cantidad similar de casos como lo que hoy traemos para análisis. Vamos con los datos. Casos COVID-19 por departamento de Honduras. El departamento de Cortés, doctor, con el 28% de los casos, Francisco Morazán con el 27%, Atlántida, Lloro, Colón, tercero, cuarto y quinto lugar en cantidad de casos. Aquí lo que quiero destacar es, en esta tabla, es la distancia que se ha cortado entre los departamentos de Francisco Morazán y de Cortés. Producto del crecimiento del departamento de Francisco Morazán está a un 1% de la diferencia de estos dos departamentos. O sea, está a 1% de que Francisco Morazán se convierta por primera vez, y lo amenaza para la siguiente semana, que se convierta en el departamento con el mayor número de casos registrados. Está a un punto de Cortés. A 1.313 casos. Esa es la diferencia. ¿1.300? 13 casos. 1.300. Jamás había estado tan cerca Francisco Morazán de Cortés como lo acontecido en la sumatoria de 32 semanas. Un punto nada más cuando el promedio había sido 4 o 5, ¿verdad? 4, creo que lo más 5, cerca fue 3. Fue 3 sí. En su momento en el Sí. mes de junio, pero en este momento se ha cortado, producto del alto crecimiento que en esta semana ha tenido el departamento de Francisco Morazán. Bueno, y aquí lo refleja usted en el mapa, el porcentaje de los casos por departamento, claramente, con Cortés con 28% y Francisco Morazán con 27%. Y siempre Atlántida, doctor, Lloro, y Colón, que están ahí en esas posiciones, pero con un crecimiento en los departamentos de Olancho, El Paraíso, que son los departamentos. El Paraíso también, sí, claro. Muy cercano las diferencias, con menos de 200 casos al departamento de Colón en relación a ese quinto puesto. Copán también, allá con 3%. Ha ascendido de la posición número 13 a la posición número 9 en el número de casos, producto del crecimiento que ha mostrado en las últimas semanas. Y ahora veamos la cantidad de casos. En esta última semana. En esta semana. En la semana 32 vemos cómo el departamento de Francisco Morazán representa el primer lugar con 2.569 casos, seguido por el departamento de Cortés con 687 y mucho ojo, el tercer departamento en este momento, a hoy, al cierre de lo que fue la semana número 32, es el departamento de Olancho. Es el tercer departamento con el mayor número de casos en los últimos 7 días. Luego lo sigue el departamento de Copán con 319 casos en el cuarto lugar. Y vemos cómo estos departamentos son los principales 4 que ocupan estas posiciones en la tendencia de crecimiento que está llevando la pandemia. Francisco Morazán, Cortés, Olancho y Copán son los departamentos, al igual que El Paraíso, que ocupa el quinto lugar. O sea, que la zona que está coloreada en amarillo, que es la región centro-oriental, tiene 3 departamentos: Francisco Morazán, El Paraíso y Olancho. Y de esos 3 están ubicados en los primeros 5 lugares. La evidencia hacia dónde se está moviendo la pandemia. Masculino 50%. Otra cosa importante, doctor. Otro hallazgo esta semana. Otro hallazgo importante esta semana. 50-50.
ya está equiparado el porcentaje de hombres y mujeres. Y esto es por primera vez en la pandemia. Por primera vez en la pandemia. Lo habíamos visualizado el jueves anterior, que para esta semana pudiese darse ese escenario debido a que un punto se estaba acercando la relación de hombre y mujer, o sea, el género femenino, se ha ido pues ganando ese porcentaje, que ahora no hay ninguna diferencia en lo que es el género en número de contagios. Otro dato impresionante también, vea cómo, qué es lo que nos hace, muchas cosas, un montón de cosas. En la medida que hay más casos, esto se comienza a diversificar en el análisis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, mire, Francisco Morazán a un punto de San Pedro Sula. A Cortés, sí, correcto. De Cortés, perdón, sí, Cortés. Y el otro dato interesante, ¿verdad? Hombre y mujer ya equiparados, 50-50 en la cantidad, sí. Quinta semana con mayor cantidad de casos en toda la pandemia. De 32. Y de 32 semanas, exactamente. Y vea este otro dato. La edad promedio, 36 años de edad. Sí, correcto. 37 años de edad, la edad Tuvimos promedio. 39, más o menos 39, 38 durante 8 bajando, semanas. doctor. Ha ido bajando, se están contagiando un número superior de personas jóvenes y eso hace que el promedio de edad sea aún menor. De hecho, en este momento, el 63.41% de todos los casos están contemplados en edades entre 21 y 50 años. O sea, 6 de 10 personas que se contagian por COVID-19 están comprendidas en estas edades. Son edades jóvenes, productivas, que están infectándose con mucha facilidad en las últimas semanas. Y eso ha modificado el promedio de edad. Distribución de casos por semanas de COVID-19 en Honduras. Ese es el dato para analizar. Vemos cómo esa curva comienza a ascender. La semana anterior teníamos 4.298 casos en una semana. Pero en estos últimos 7 días tenemos 5.620 casos, que le da la posición número 5 de las 32 semanas con el mayor número de casos en este momento. Y eso hace que marcar un incremento del 30.75% es el incremento de los casos en comparación a la semana anterior. Un ascenso vertiginoso producto de un incremento en el número de pruebas procesadas. Y esta gráfica que sigue a continuación, distribución acumulada, ahí está clarísimo. Me dice, no hay meseta, no hay segunda ola, seguimos permanentemente en ascenso. Y las barras son cada día con una mayor diferencia producto del incremento que están teniendo. Vemos una diferencia de una semana a otra, en este momento 5.620 casos que están marcando una tendencia que nos ha llevado en este momento a acumular los 91.078 casos que se registran o contabilizan hasta la semana número 32. Y lo que hacía referencia al doctor hace unos minutos, Departamento Cortés, en relación a Francisco Morazán, aquí está la comparación que se ha tenido en rojo Cortés, en azul Francisco Morazán. Es alarmante lo que se está viendo en esa línea color azul, que es el departamento de Francisco Morazán. Vemos un ascenso del 206% en esta última semana, con el número de casos registrados, que son 2.569, supera a todas las semanas, a 32 semanas en el departamento de Francisco Morazán, en esa contabilidad de casos por semana. Esta es la peor semana de lo que es el departamento de Francisco Morazán. Y es el departamento que supera a Cortés individualmente en el reporte del mayor número de casos. Habíamos tenido en la semana número 23, habíamos tenido un reporte de 2.366 casos en el departamento de Francisco Morazán. Pero en este momento, claramente lo hemos dicho, el virus se está desplazando nuevamente de la zona rural a la zona urbana y principalmente estableciéndose en el departamento de Francisco Morazán, que acumula el 50% de todos los casos en el país. Y el resto del 50% se distribuye en 17 departamentos. La distribución de fallecidos por semana. Esta semana se reportaron 63 personas fallecidas. Eso realmente ha descendido la tasa de letalidad, es evidente. Se han hecho más pruebas y hay menos fallecidos. O sea, cuando hay un control en la letalidad ocurre esto. O sea, no necesariamente cuando se incrementan las pruebas es que van a haber más casos. Eso solamente ocurre cuando no se tiene control en la pandemia. Cuando usted no tiene control, entonces lo que va a ocurrir es que hace más pruebas, salen más casos. O sea, la positividad es alta. Pero en el caso de los decesos se puede ver de que aunque se procesaron un número superior de pruebas, los decesos descendieron en comparación a la semana anterior.
Luego tenemos los decesos por departamento. Fíjese usted cómo murieron en esta semana, el reporte de Sinajer, porque estos son datos de Sinajer. Murieron más en Cortés. Sí. 9, en Francisco Morazán 8, en Islas de la Bahía 8. En Copán 7. En Copán 7. Luego tenemos aquí en Lempira 6, en Atlántida 6, donde mayor casos hubo de reporte de fallecidos. Sí, realmente la región de Occidente, que está coloreada en gris, es la región que reportó como tal, como región, el número mayor de decesos. Ocotepeque, Ocotepeque, Copán y Lempira. Y Lempira. Mucho ojo, porque ahí son también 16 los fallecidos. Ahí en ese color gris son 16 los fallecidos. Impresionante. Sí. Más que en cualquier otra zona. Más que, por ejemplo, departamentos como Lancho, en la zona centro-oriente, vemos que es la zona con mayor número de casos, más no la zona con el mayor número de decesos en la semana. Sí. Ahora, el hecho de que aquí no aparezcan, por ejemplo, fallecidos en Olancho, en Gracias a Dios, en Colón, en Lloro, por ejemplo, no significa que no hubo, significa que no hubo reporte de Sinajer. No se mandaron probablemente pruebas tomadas de personas sospechosas por haber fallecido de COVID-19. Hacemos la aclaración por si alguien nos está viendo en esa zona y dice, no, pero aquí hubo un fallecido. Correcto. Bueno, pero estos datos son de Sinajer, es decir, no podemos partir de un análisis que no sea de los datos oficiales. Oficiales. Porcentajes de decesos, aunque los datos sean limitados, ¿verdad? Sí, correcto. No como quisiéramos. Son datos reales pero incompletos. Incompletos porque sabemos que hay mucho más data que falta contabilizar en lo que, de lo que se nos reporta. Análisis. Correcto. De lo que está pasando en realidad. En este momento. Pero en base a los datos que tienen, el informe de esta semana 32 es impactante, doctor, con estas revelaciones, ¿verdad? Porcentajes de decesos COVID-19 según rango de edad. El 60.9% de las personas que fallecen en el país están contempladas en edades iguales o mayores a los 60 años. Esa es la edad de corte para establecer el riesgo mayor de decesos. O sea que aproximadamente 6 de 10 personas que fallecen en el país siguen marcando esa tendencia hacia el número mayor de decesos según la distribución de los casos por edades. Pero mire, por ejemplo, doctor, porque aquí está falleciendo también mayores de 50 años, doctor. Correcto. Entonces, si usted suma de 50 años en adelante, es el 80.5%. Sí. 80.5%. Sí. Y también de destacar que los que están en las edades de mayor contagio también se fallecen. Pero también están falleciendo, exactamente, están falleciendo entre 21 y 30, entre 30 y 40, mire, 5.8. Casi el 9.86 es la sumatoria de 21 a 40, que ese es el grupo de 20 años con el mayor grado de contagio o el mayor número de contagios. Entonces, si vemos los decesos en estas edades es el 9.86%, o sea que muere una persona de cada 10 en el país tiene entre 21 y 40 años. Mucho ojo, eso es importante. Es importante ese dato. Entre 21 años y 40, el 9% fallecen. Sí. ¿Están falleciendo? ¿Ahora? Del reporte. Del total. Del total de decesos. ¿De la semana o de...? No, de todo, el acumulado. El acumulado. Estamos hablando de datos de las 32 semanas. Estamos hablando de datos de las 32 semanas, sí. Del acumulado de fallecidos en Honduras en 32 semanas de COVID-19, el 80% es arriba de 50 años de edad. De los 2.596 fallecidos que se han contabilizado de manera oficial. Y el 9% de 21 años a 40 años. Sí, o sea que, vea, o sea, 1 de 10 que muere en el país tiene entre 21 y 40 años. O sea que nadie puede lanzar las campanas al aire y decir que porque tiene esa edad no puede ser uno de los que ocupa ese... Así es, esta semana presentamos un informe, un estudio que elaboraron un grupo de médicos hondureños jóvenes que están sacando un posgrado en Michigan y nos decían, mire, hemos estado viendo ese comportamiento, que no hay de que, mire, que los adultos son los que se mueren, no, se mueren los jóvenes también. Mueren también. Y esto es una cuestión que ha sido sostenida en el tiempo, no solo en abril, mayo, en junio. Y sin comorbilidades. Porque el virus también depende de la carga viral con el cual ingresa y cómo está usted posicionado, donde el estado nutricional, que es un tema muy importante en el país, del cual es deficiente, también forma un aspecto importante. Decesos por COVID-19 según género.
El 61% de los fallecidos son hombres, el 39% son mujeres. Ahí hay una inversión diferente. El 50% son hombres y mujeres los que contagian, pero cuando toca ya ver los decesos, nosotros los hombres tenemos un riesgo mayor. De hecho, 2 de 3 personas que fallecen en el país por género representan al género masculino. 2 de 3. Porcentaje de positividad de pruebas de COVID-19 en esta semana. Sí, ahí está graficado claramente que a pesar de que se hace un número superior de pruebas, la tendencia normal cuando se tiene control de la pandemia es que usted va a haber descendido ese porcentaje, porque hace más pruebas, entonces testea más, va a encontrar más negativos, pero en el país todavía no se ha dado ese momento. ¿Por qué? Porque no hay control. No hay control de la pandemia. Entonces, al no existir ese control, ocurre lo siguiente. 13.590 pruebas que se procesaron, de las cuales 5.620 resultaron positivas. Eso nos da una positividad de la semana del 41%, solamente descendiendo un 3% de lo que es la positividad que tenemos a nivel de las 32 semanas del acumulado total. Porcentaje de letalidad por COVID-19, como Comayagua, Olancho y Copán, eso está imparable, doctor. Sí, hay una disputa lamentable, diría yo, y la necesidad imperiosa de seguir interviniendo estos departamentos. ¿Por qué? Porque Comayagua se está empezando ya a posicionar en esa primera posición. En las últimas 2 semanas Comayagua ha tenido el primer lugar, el departamento de Olancho en un segundo lugar, muy cercano, con el 4.54%, luego seguido el departamento de Copán. Gracias a Dios, ahí se comienzan a ver las distancias que existen logísticas en la atención en relación a la letalidad. No son departamentos cercanos, y preocupa mucho porque estas personas, cuando miramos la capacidad hospitalaria, por ejemplo, analizando el departamento con la mayor tasa de letalidad, muy cercano a la capital, el departamento de Comayagua, uno de los más cercanos, pero ¿por qué en la ocupación se reporta una baja ocupación en Comayagua, pero una letalidad alta? Entonces, ¿cómo está la situación ahí en el manejo? O sea, se nos está quedando la gente en casa. Y a lo mejor que cuando llegan, no llegan ni a hospitalizarse, sino prácticamente para llenar una hoja de función. Mire, por ejemplo, doctor, en este boletín informativo, bueno, gracias, doctor, por el informe de esta noche, de esta semana 32, que concluyó ayer. Hoy jueves comienza la semana 33. La semana 33, y nos restan aproximadamente 10 semanas, donde las proyecciones son de 5.000 casos. Si no se baja la cantidad de pruebas, estas 13.000, vamos a estar entre 5.000 y 6.000 casos. Nos quedan aproximadamente con esta tendencia. Si se mantiene el disque llamado control de la pandemia, nos faltan 60.000 casos para terminar el año. O sea, probablemente vamos a cerrar con 150.000 casos confirmados para el año, concluyendo el año 2020. Doctor, y el boletín informativo de la Secretaría de Salud de Honduras, de la Subsecretaría de Redes Integradas de Servicios de Salud, Dirección General de Redes Integradas de Servicios de Salud, Departamento de Servicio de Segundo Nivel de Atención, ha emitido un boletín informativo, lo hace todos los días, quiero decir, y aquí informa sobre cómo se encuentra la situación en los distintos hospitales a nivel nacional. Sí. Y quiero hacer referencia, por ejemplo, en esta ocasión, a la ocupación de los hospitales con especialidades, que son, por ejemplo, los hospitales más grandes. Que tienen unidades de cuidados intensivos. Que tienen unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, el Tórax, el María, aquí en Tegucigalpa, el Hospital Escuela, el San Felipe también aquí, el Catarino Rivas y el Leonardo Martínez en San Pedro Sula, aunque el Hospital de Occidente también tiene unidad de cuidados intensivos. Sí, de los pocos. Sí, de los pocos. Vea usted, por ejemplo, lo que decíamos en el reporte más temprano aquí en el noticiero. La unidad de cuidados intensivos del Tórax, donde están los más graves de los graves, está a un 88%. 88%, atención a eso. El Hospital Escuela Universitario, la sala COVID está a un 80%. Y la sala COVID del Mario Catarino Rivas a un 68%. Ve usted cómo está la situación. Y hay un 25% en unidad de cuidados intensivos en el María, aquí en Tegucigalpa. Y en la sala COVID en el Hospital María, ¿cuántos son? En sala COVID del María, 28. Muy bien. ¿Y en la unidad de cuidados intensivos? 25. O sea, esto refleja, esta situación en los hospitales refleja lo que usted nos está diciendo aquí, doctor. En sus mejores coincide, tiempos. pues, coincide. En sus mejores tiempos. Y lo lamentable es que cuando se saturen, o sea, se ve mayor la ocupación en unidades de cuidados intensivos es porque la gente está llegando complicada.
¿Y qué pasa cuando no existe la posibilidad de otorgarle un cupo en unidad de cuidados intensivos? Entonces no queda de otra que manejarse en salas, donde lógicamente no se tiene la logística, aunque sea Hospital Nacional, para la atención. Entonces, ¿qué es lo que se viene acá? O sea, no, cuando las unidades de cuidados intensivos se incrementan, lo que se viene es incremento de letalidad, porque usted, lógicamente, va a alojar al paciente en una cama de sala habitual, estándar, podríamos llamar, pero la probabilidad de sobrevivencia de esa persona es prácticamente nula. Doctor, pero decía la doctora Nora Maradiaga, directora del tórax, decía, mire, estamos recibiendo pacientes de otros departamentos. ¿Qué está pasando allá? ¿Por qué que se están complicando y llegan aquí ya en una circunstancia bien grave? Ayer estaba 100% la UCI, hoy está 88% porque se murieron pacientes, no porque salieron del problema, de la crisis. Se murieron, por eso está 88%. Si no se hubieran muerto estaría 100%. O sea, usted dice, tórax, tengo un paciente de emergencia, necesito unidad de cuidados intensivos. Le van a decir, estamos llenos, busque otro hospital. O sea, pareciera que estamos volviendo a mayo, junio, julio. Y eso es lo que queremos advertir para que no ocurra, porque cuando uno advierte, el objetivo es que se tomen decisiones, porque si no vamos a caer en esto. Porque en este momento el escenario se vuelve un tanto más complejo porque en los meses de mayo, junio y julio no teníamos la avalancha de casos que se tenía en el interior del país. Si bien es cierto, hay una migración de lo que es el comportamiento de la pandemia hacia las zonas urbanas, no quita la posibilidad de que el virus también siga creciendo en el interior del país. O sea, ese es el problema, que usted va a estar recibiendo casos de lo regional y va a tener sus casos también de las zonas urbanas. Y eso va a saturar con facilidad. Esto es el despegue, podemos decir, a través del conocimiento que nos están dando a partir de estos datos que son superiores a las pruebas procesadas de lo que se puede venir. O sea, hay que advertir en este momento que no podemos tampoco estar hablando de que hay que preparar los hospitales, esos debieron de haber estado preparados. O sea, en las estrategias ya no se puede estar en este momento viendo qué hacemos si eso se tuvo que haber tomado en cuenta desde el principio. Usted no le puede decir a su familia, espérenme aquí, quédese en casa, que voy a ver cómo soluciono el problema. Y cuando pasa y regresa, no encontró ninguna solución y quiere que nuevamente las personas salgan sin ningún rumbo, porque en el tiempo que usted tuvo de tiempo para tomar las decisiones, no las tomó. Y la condición sigue igual, 7 meses después, ¿cuál es la preparación que tenemos? O sea, esto se va a recrudecer, eso está claro, o sea, en este momento pues sí, no hay que ocultar eso a la población. Solo es de vernos en el espejo de lo que está pasando en Europa. Aquí vamos como 2 meses atrás de lo que empezó a ocurrir allá en enero, febrero. Aquí comenzó a ocurrir en marzo, allá comenzó en enero y febrero. Hoy España alcanzó la mayor cantidad de contagios en un día en la historia de la pandemia en España. Hoy. Estamos hablando que para ellos ya son 10 meses de la pandemia. Así es. Y hoy alcanzó, y Francia, hoy España y Francia alcanzaron el mayor contagio por día de los 10 meses que tienen ellos con pandemia. Hay que verse en ese espejo. Sí. Los contagios van a seguir y van a incrementarse, pero ¿cuál es la diferencia de Europa en relación a nuestro país? Que ya están preparados. ¿Preparados para qué? Para preservar la vida de los ciudadanos. ¿Por qué con un aumento superior de casos en Europa no se ven esas imágenes tan desgarradoras que se vieron por los meses de febrero, marzo? ¿Por qué no la estamos viendo ahora si es ese incremento? Que definitivamente es mucho mayor la segunda oleada que ya está viviendo Europa. ¿Por qué no fallece tantas personas? Porque se prepararon. Porque a pesar de lo robustos de sus sistemas de salud, lo fortalecieron aún más. Y el hecho aquí, que la UCI del tórax esté a un 88%, ayer a un 100%, y la mayoría sean pacientes del interior del país, ¿qué significa? Que está retrocediendo o llegando que no las personas, que no hay contención, que no hay atención allá. Están viniéndose. O sea, la gente se viene, es la realidad. No podemos ocultar eso. ¿Usted, por ejemplo, ha recibido solicitud de atención de pacientes con COVID? En los últimos días, el 80% son del interior del país. Y le hablo de departamentos como Lancho, Ocotepec, Intibucá, Choluteca, El Paraíso. Están en sus casas, no están hospitalizados. Entonces ahí está el subregistro. Bueno, sí, este es un subregistro. Ellos están hospitalizados en sus casas con todos sus manejos de hospital. Por ejemplo, mira, el Hospital San Francisco, ahí en Juticalpa, sigue estando a un 100%. Y la sala de COVID.
Y mire, por ejemplo, el Hospital de Occidente, allá en Santa Rosa de Copán, estaba un 73% de la unidad de cuidados intensivos. Ojo con eso, ¿eh? Y si no baja, ¿por qué? Porque no hay contención. Porque ¿cómo está la parte de la detección? Sí, entonces, lo detectan hasta que llega al hospital. Entonces, cuando no hay contención, ¿qué ocurre? O sea, primero no se detectan los casos porque no se buscan, luego no se les da seguimiento, luego los pacientes se complican, o también porque la gente se esconde y no levanta la mano a tiempo y ya busca la atención cuando está complicado. Esas son las dos opciones, ¿verdad? Así es. Que el paciente no levanta la mano y no busca la atención médica. Esa es una responsabilidad ciudadana, como en todo, como en respetar las medidas de bioseguridad también. Pero también está el lado del manejo de la pandemia en función de hagamos las pruebas, hagamos el seguimiento a los que salieron positivos, démosle tratamiento para que no se nos compliquen. Pero si no hacemos ese trabajo, doctor. El trabajo va a ser tapemos el bache cuando ya nuestro vehículo se ha hundido. O tapemos la gotera cuando el invierno está en plena actividad. Sí. Esa es la estrategia. Solo quiero recalcar un aspecto importante en Centroamérica porque no estamos distantes de eso. Mire, hoy en Panamá se reportaban 7.748 pruebas, un país con la mitad de la población de la que nosotros tenemos, y 792 casos nuevos, que le da una positividad del 10.20%. ¿Y sabe lo que se dice? Como se lo pueden apreciar ahora en pantalla, que falta un control de la pandemia en Panamá con el 10.20% de positividad. En otros países como Guatemala, hoy se procesaron 4.341 pruebas. Pero un momentito, en Panamá se procesaron 7.748. Es un informe oficial. Pero un momentito, hoy es el reporte de hace 30 minutos del Ministerio de Salud de Panamá. 7.748 pruebas. Hoy. 792 casos nuevos. Sí. Eso le da una positividad del 10.22%. ¿Qué otro tiene? Guatemala. El reporte de hace una hora, 4.341 pruebas procesadas, número de casos nuevos, 757, 17.43 la positividad. Honduras, 41%. Honduras el día de ayer, el último reporte, 2.074 pruebas, 846 casos positivos. Porcentaje de positividad 41%. Vea la distancia que tenemos. O sea, y allá, y es cierto, como concepto, debe de haber una positividad menor del 10% para decir realmente tenemos controlada la pandemia. Y nosotros tenemos una distancia de 31% de positividad. Entonces, no es cierto cuando se tiene controlada la pandemia que en la medida que haga más pruebas usted, le van a salir más casos. Ahí está el ejemplo de Panamá, 10.22%. O sea, sigan haciendo. Para que a Honduras la positividad caiga a un 10%, tienen que hacer 3.000 pruebas por lo menos por 3 meses seguidos. Y en el 2021, se va a acordar usted que al inicio del 2021, haciendo 3.000 pruebas por 3 meses, van a tener una positividad o vamos a tener una positividad del 10%. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Foros HRN-TSI presentan. Este lunes 26 de octubre, Foros HRN-TSI te invitan al gran foro Elecciones Presidenciales en Estados Unidos, Impacto para Honduras, con el sello periodístico de Juan Carlos Barahona y Jackie Redondo junto a la participación de destacados panelistas. No te pierdas este lunes 26 de octubre en directo para la audiencia radial de HRN a las 7 de la mañana y su estreno en televisión a las 8 p.m. por TSI. Cerramos el noticiero con el mensaje después de estos datos impactantes del doctor Videa. Población, sigámonos cuidando, el virus sigue en un completo ascenso, no descuide las medidas de bioseguridad. Y usted joven que le toca salir de casa, actúe con responsabilidad porque hay personas que lo están esperando para servirle y también con el cuidado de que pueda llevar el virus a sus hogares. A seguirse cuidando porque esto sigue en ascenso y lastimosamente depende de nosotros hacer esa contención. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.